Bienvenido a Cuento Budista. Si alguna vez has sentido que das demasiado, que ayudas tanto que te olvidas de ti, que te cargas con el dolor de los demás mientras el tuyo queda en silencio, entonces, este cuento es para ti. Hoy no vamos a hablar de grandes verdades espirituales. Vamos a hablar de algo más simple, más humano y más urgente: cómo ayudar sin perderte, cómo cuidar sin agotarte, cómo amar sin dejar de ser tú, porque no viniste al mundo para desaparecer por los demás. Viniste para compartirte, sí, pero desde un lugar lleno, desde tu centro. Escucha esta historia como si fuera un espejo, uno que tal vez te recuerde lo que hace tiempo olvidaste. Tú también mereces tu propia compasión. Había una vez un joven monje que caminaba solo por los senderos polvorientos de un bosque en silencio. No era una caminata sin rumbo, aunque desde fuera podía parecerlo. Era un viaje hacia adentro. Cada paso que daba era una pregunta, cada respiración una respuesta parcial. Era uno de esos días en los que el mundo parece estar en calma, solo para que uno escuche su propio caos. Ese monje, a quien llamaremos Ananda, aunque su nombre real se perdió entre los ecos del tiempo, había entregado su vida a servir a los demás. Con apenas 20 años, ya era conocido en su aldea por cuidar a los enfermos, consolar a los tristes y alimentar a los hambrientos. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera él, es que poco a poco se estaba vaciando. Era amable. Siempre decía que sí. Siempre estaba disponible. Pero algo dentro de él empezaba a desmoronarse. Lo sentía en las noches, cuando se acostaba agotado, no físicamente, sino emocionalmente drenado, como un cántaro que ha dado tanto que ya no puede ofrecer ni una gota más. Y sin embargo, cada mañana se levantaba y lo intentaba otra vez. Un día, mientras meditaba bajo la sombra de un árbol, un anciano se le acercó. No era un monje ni un maestro, pero tenía en los ojos esa sabiduría tranquila que solo los que han caído muchas veces saben sostener. Se sentó sin pedir permiso, como si el bosque lo invitara a compartir un momento de verdad. «Veo que sirves mucho a los demás», le dijo el anciano, «pero dime, ¿cuándo fue la última vez que te serviste a ti mismo?» Ananda no supo qué responder. Nunca lo había pensado. No era egoísmo, se decía a sí mismo, era devoción, compromiso, entrega. ¿Cómo podía pensar en sí mismo cuando el mundo tenía tantas heridas que sanar? El anciano sonrió, como si pudiera leer sus pensamientos. «Déjame contarte algo», dijo. «Una vez vi a un joven caminando sobre una cuerda floja, de esas que cuelgan entre dos árboles. Caminaba con los brazos abiertos, buscando el equilibrio. No era ni el viento ni el miedo lo que podía hacerlo caer. Era el desequilibrio interno. Si miraba demasiado hacia un lado, caía. Si se concentraba demasiado en el otro, también. Aprendí ese día que vivir es como caminar sobre una cuerda. Lo más difícil no es avanzar, sino mantenerse en equilibrio». Ananda escuchó con atención. Sabía que no era una historia trivial. En cada palabra había una semilla. «Tú ayudas mucho», continuó el anciano. «Eso es bueno. Pero si no te cuidas, si no cultivas tu mente y corazón, llegará el día en que tu ayuda será como agua de un cántaro vacío. Harás ruido, pero no podrás saciar a nadie». El joven monje bajó la mirada. En ese momento, las palabras del anciano le dolieron como una verdad no dicha que por fin se revela. El Buda, siguió el anciano, enseñó sobre esto. Dijo que uno debe ser como la vaca madre que cuida a su ternero. ¿La conoces? Ananda asintió. Era una metáfora que había escuchado alguna vez, pero nunca con tanta claridad. «Esa madre tiene dos deberes sagrados», explicó el anciano. «Primero, debe alimentarse, porque si no come, no podrá dar leche. Luego, debe cuidar de su ternero, pero si olvida cualquiera de las dos cosas, el resultado es sufrimiento. Si solo come y no cuida al ternero, él muere. Si solo cuida al ternero y no se alimenta, ella muere». La sabiduría está en el equilibrio, en saber que cuidarse no es egoísmo, sino responsabilidad. Y así, con esa simple imagen, algo hizo clic dentro de Ananda. Por primera vez, se permitió pensar en sí mismo, no desde el ego, sino desde la compasión. Caminó de regreso al monasterio ese día en silencio, pero con una claridad nueva. Entendió que su práctica espiritual no debía ser solo dar,
sino también cultivar. No podía regar el jardín de otros si su pozo estaba seco. Tenía que llenarse de nuevo. Desde ese momento empezó una pequeña práctica que cambiaría su vida. Cada día, antes de salir a ayudar, se sentaba consigo mismo, respiraba, reflexionaba, se preguntaba: ¿cómo estoy? ¿Qué necesito hoy para estar en equilibrio? No siempre encontraba la respuesta, pero al menos hacía la pregunta. Y esa pregunta era, en sí misma, una forma de cuidado. Al principio, sus compañeros lo notaron extraño. ¿Por qué ya no estaba disponible desde el amanecer? ¿Por qué se tomaba una hora cada día para estar solo? Algunos incluso lo juzgaron. Ya no es el mismo, decían. Pero él no se defendía. Sabía que el cambio interior no necesita explicaciones. Con el tiempo, no solo se sintió más pleno, sino que su ayuda se volvió más poderosa. Las palabras que antes repetía de memoria, ahora brotaban del corazón. Los actos que antes hacía por costumbre, ahora nacían desde la presencia. Ya no era un monje que ayudaba por obligación, sino un ser humano que compartía desde la abundancia interior. Y eso lo cambió todo, porque el equilibrio no era una meta, sino una práctica diaria. Era como ese caminante sobre la cuerda, cada paso, un reajuste, cada respiración, una nueva oportunidad de no perderse. Un día, durante una charla en el templo, Ananda habló con voz serena. Hay una trampa muy sutil en el acto de ayudar, dijo, y es olvidarnos de nosotros mismos. Creer que mientras más nos demos, más valiosos somos. Pero eso no es compasión, eso es apego al reconocimiento, disfrazado de generosidad. El verdadero servicio nace de un corazón lleno, no vacío, y el templo guardó silencio. Muchos se vieron reflejados en sus palabras, porque en lo profundo, todos sabían que alguna vez se habían perdido ayudando a otros, que habían entregado tanto que se quedaron sin nada, que confundieron amor con sacrificio, entrega con autoabandono. Ananda no les dijo que dejaran de ayudar, les dijo que ayudaran mejor, que se convirtieran en fuentes, no en vasos rotos, que entendieran que cuidarse no era dejar de amar, sino amar con más profundidad. Y así, la enseñanza del Buda floreció de nuevo, no como una doctrina, sino como una verdad vivida. El equilibrio entre dar y darse, porque solo quien se cuida puede cuidar verdaderamente. Y así termina esta primera parte de nuestra historia. No como un cierre, sino como una pausa consciente para que tú también respires y te preguntes: ¿cuánto de lo que doy nace desde la plenitud y cuánto desde la necesidad de ser aceptado? Hazte esa pregunta, no para juzgarte, sino para recordarte que tú también mereces tu propia compasión. Después de aquella charla en el templo, algo cambió en la comunidad. No fue un cambio estruendoso ni inmediato, sino un movimiento lento, como la primera grieta en un muro que parecía eterno. Las palabras de Ananda habían sembrado semillas en corazones fatigados. Muchos se fueron a dormir esa noche con una sensación incómoda, como si por primera vez en años se hubieran visto reflejados en un espejo que no buscaba agradar, sino mostrar. Uno de esos corazones era el de Sati, una joven monja que llevaba más de una década dedicada a los demás. Huérfana desde niña, Sati había encontrado refugio en la práctica budista, y desde entonces había jurado ser la que siempre está. Siempre estaba para ayudar a los nuevos, para limpiar cuando nadie más lo hacía, para escuchar las penas de los demás. Siempre disponible, siempre sonriente, pero también siempre agotada, aunque lo ocultara con una sonrisa. Aquella noche, mientras doblaba su túnica con precisión, sintió una punzada en el pecho. Era una tristeza silenciosa que llevaba tiempo escondida detrás de su rol de la fuerte. Cerró los ojos y recordó las palabras de Ananda. El verdadero servicio nace de un corazón lleno, no vacío. Por primera vez en mucho tiempo, lloró, no por debilidad, sino por darse cuenta de cuánto se había abandonado a sí misma. A la mañana siguiente, cuando las campanas sonaron para iniciar las labores del día, Sati no corrió a ser la primera. Se quedó unos minutos más en su celda, respirando. Colocó una pequeña vela frente a ella y se prometió algo simple, pero poderoso. Hoy, al menos una vez, voy a preguntarme cómo estoy. Esa simple promesa fue el inicio de su despertar. Mientras tanto, Ananda continuaba con su rutina de autocuidado.
No hablaba mucho de ello, no necesitaba explicarlo, pero su energía lo decía todo. Cuando entraba a una sala, no necesitaba levantar la voz. Su presencia era suficiente. Los más jóvenes lo buscaban no por obligación, sino porque sentían en él algo verdadero, algo que no estaba desgastado ni impostado. Una mañana, mientras caminaba por el jardín, se le acercó un joven novicio llamado Banu. Tenía apenas 15 años y ojos llenos de preguntas. Hermano Ananda, le dijo con timidez, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, Banu. ¿Cómo se cuida uno sin dejar de ser útil? Me enseñaron que el sacrificio es la base del amor. Ananda sonrió con ternura. Era una pregunta sincera, una que él mismo se había hecho cientos de veces. El sacrificio sin conciencia, respondió, es como quemar incienso sin fuego. Produce humo, pero no aroma. El verdadero amor no se trata de desaparecer por el otro, sino de florecer junto al otro. Y para florecer, necesitas raíz, agua, sol, necesitas cuidarte. Banu lo miró en silencio. Ananda continuó, no vinimos a este mundo a ser mártires silenciosos, vinimos a despertar, y si en ese camino ayudamos a otros a despertar también, entonces nuestra vida es un regalo, pero no un regalo que se da desde el dolor, sino desde la plenitud. Ese día, Banu comenzó a escribir en su cuaderno. Cada noche, antes de dormir, anotaba una pequeña reflexión. ¿Qué hice hoy por mí mismo que me ayudó a ser más compasivo, más presente, más yo? Y aunque sus respuestas eran simples, una caminata bajo el sol, una taza de té con atención plena, una respiración profunda, cada gesto era una raíz que lo anclaba más a su centro. La comunidad comenzó a transformarse en silencio. Los monjes que antes se apresuraban a hacer todo, empezaron a delegar, a confiar. Las monjas que siempre decían sí, comenzaron a permitirse decir no con compasión. El equilibrio empezó a ser una conversación abierta, no un tabú. Un día, el maestro del templo, un anciano que todos respetaban, reunió a la comunidad. No solía hablar mucho, pero aquella tarde pidió la palabra. He observado algo en estos últimos meses, dijo, y lo que veo me llena de esperanza. Estamos aprendiendo a ayudarnos sin olvidarnos. Estamos volviendo a la esencia de las enseñanzas del Buda, porque el Buda nunca nos pidió que muriéramos por los demás, nos pidió que despertáramos, y desde ese despertar, guiáramos a otros. El silencio fue total, no de incomodidad, sino de reverencia. La compasión verdadera, añadió, no es una llama que consume, sino una que ilumina. Y para iluminar, primero debemos encendernos por dentro. Al terminar su discurso, el maestro se acercó a Ananda y le puso una mano en el hombro. Gracias, le dijo, no por hablar, sino por vivirlo. Ananda inclinó la cabeza, en señal de gratitud. Aquel reconocimiento no era un premio, sino un recordatorio, que el cambio verdadero comienza en lo invisible. En esos momentos en que uno se pregunta, en silencio, si está siendo honesto consigo mismo, con el tiempo, el templo comenzó a atraer a más personas del exterior. Gente que no buscaba solo refugio espiritual, sino una forma más sana de vivir. Y en cada charla, en cada meditación guiada, en cada caminata contemplativa, el mensaje se repetía, no pierdas tu centro en el nombre del servicio, porque el mejor regalo que puedes dar al mundo es tu presencia completa. Ananda empezó a enseñar un concepto que llamó la pausa sagrada. Era un momento del día, aunque fueran solo 5 minutos, en el que cada persona debía detenerse, respirar y preguntarse, ¿estoy aquí? ¿Estoy entero? ¿Estoy bien? Si la respuesta es no, decía, entonces ese es el momento más sagrado del día, porque es cuando reconoces tu humanidad y desde ahí puedes volver al camino. Muchos adoptaron esa práctica. Era simple, no requería incienso ni campanas, solo atención. Un día, un comerciante que había oído hablar del templo llegó con una petición. Mi esposa está enferma, dijo con la voz quebrada. He hecho todo por ella. Lo he dado todo, pero siento que me estoy desmoronando. ¿Qué puedo hacer? Ananda lo escuchó con compasión. ¿Y tú?, preguntó. ¿Quién cuida de ti? El hombre no supo qué responder. Tu esposa necesita tu amor, sí, dijo Ananda, pero también necesita que tú estés bien, que tengas fuerza, claridad, paz, porque no se trata solo de lo que haces por ella,
sino de cómo estás tú al hacerlo. Si te pierdes, no podrás sostenerla. Cuidarte no es dejar de amar, es amar con raíces. El hombre lloró, no por debilidad, sino por el alivio de sentirse comprendido. Y esa fue otra enseñanza que empezó a propagarse como fuego lento entre los muros del templo, que el cuidado propio no es un lujo, sino una forma de responsabilidad amorosa. Porque ayudar desde el agotamiento solo perpetúa el sufrimiento, pero ayudar desde la plenitud transforma el mundo. Los días pasaban, y la comunidad seguía creciendo en comprensión. Sati, la joven monja que antes se obligaba a estar siempre disponible, ahora enseñaba meditación con una sonrisa real, no forzada. Banu, el novicio, ayudaba en la cocina y cantaba mientras lo hacía. El maestro, incluso en su vejez, seguía guiando, pero se permitía descansar sin culpa. Y Ananda continuaba su camino, sabiendo que el equilibrio no es un destino, sino una danza constante. Algunos días lo lograba, otros no, pero cada día lo intentaba, y eso, en el fondo, era el verdadero camino espiritual. Porque la enseñanza más profunda no está en renunciar a uno mismo por los demás, ni en refugiarse en el yo y olvidar al mundo. La verdadera enseñanza está en ese espacio intermedio, en ese hilo invisible que une el dar con el darse, el amar con el estar. Y así, en el corazón de ese templo, no solo se meditaba, se aprendía a vivir. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaban con la misma calma con la que el viento rozaba las hojas de los árboles alrededor del templo. El equilibrio del que hablaba Ananda no era una moda ni una técnica que se enseñara una vez y se olvidara. Era una práctica viva, como el propio Dharma, algo que debía ser cultivado como un jardín interior, con paciencia, con observación y sobre todo, con honestidad. Un día llegó al templo una mujer llamada Mira. No era monja ni tenía intención de serlo. Venía del mundo exterior, de ese mundo en el que los relojes marcan las vidas y las obligaciones pesan como piedras en el pecho. Había sido enfermera durante más de 20 años, y aunque su vocación siempre fue ayudar, sentía que algo se le había quebrado por dentro. Cuando habló con Ananda, su voz era la de alguien que ha sostenido demasiado sin recibir sostén. Estoy vacía, dijo, sin rodeos. Lo he dado todo. No sé si me queda algo para mí. Ananda la miró con ternura. No necesitaba preguntar mucho más. Ya conocía ese vacío. Ya lo había sentido en carne propia. ¿Te permites parar?, le preguntó. No puedo, respondió ella. Siempre hay alguien que necesita algo. Si me detengo, todo se desmorona. El monje guardó silencio unos segundos. Luego, con la calma que solo da la comprensión, dijo, «¿Y si tú te desmoronas? ¿Quién sostiene todo eso?». Las palabras, simples y contundentes, cayeron en el corazón de Mira como una campana que resuena después de mucho silencio. Por primera vez en años, consideró la posibilidad de que ella también merecía espacio, descanso, compasión. Durante los días que pasó en el templo, Ananda le propuso una práctica muy sencilla: no hacer nada durante 10 minutos al día. Nada, solo estar. Sentarse en silencio, respirar y observar. Al principio, fue insoportable. Sentía culpa, ansiedad, inquietud. Pero poco a poco, ese espacio comenzó a convertirse en su refugio. 10 minutos que no eran de nadie más que de ella. Mira no se convirtió en monja. No se quedó en el templo, pero volvió a su vida con una semilla nueva. Ya no era la misma. Ahora sabía que podía dar mejor si también se daba a sí misma. La historia de Mira se convirtió en una enseñanza viva para muchos otros. Y no porque fuera una historia extraordinaria, sino precisamente porque era común. Porque todos, en algún momento, hemos sido Mira. Uno de los monjes más antiguos del templo, Tenzin, compartió una tarde su propia historia durante una reunión comunitaria. Era un hombre callado, de mirada serena, siempre solícito. Nadie imaginaba que también él había estado al borde del colapso. Yo creía, dijo, que ser un buen monje era decir siempre que sí, que debía estar disponible para todos, sin importar cómo me sintiera. Pensaba que el Dharma era entrega total, sin espacio para mí. Pero un día me di cuenta de que ya no sentía nada, ni alegría, ni tristeza, nada.
Me había apagado, todos escuchaban en silencio. Algunos con sorpresa, otros con lágrimas en los ojos. Fue entonces cuando comprendí, continuó, que estaba confundiendo compasión con autoabandono, que cuidar de mí no me hacía menos monje, sino más humano, y que el Buda nunca pidió que nos negáramos, sino que nos conociéramos. Aquel testimonio abrió una nueva dimensión en la comunidad. Permitió que muchos se sintieran menos solos en su cansancio, en sus dudas, en su fragilidad. El templo se transformó, poco a poco, en un espacio no solo de aprendizaje, sino de autenticidad. Los días siguieron con su ritmo de siempre: meditación al amanecer, trabajo en el huerto, estudio del Dharma, cantos al atardecer. Pero algo había cambiado. Las conversaciones eran más reales, los silencios más compasivos. Ya no era raro ver a un monje pedir un descanso, o a una monja decir: hoy necesito estar sola, y eso no se juzgaba, se comprendía. Ananda observaba estos cambios con gratitud, no porque fueran suyos, sino porque eran señales de un florecimiento colectivo. Sabía que el equilibrio no era una fórmula mágica, sino una construcción continua, a veces frágil, siempre necesaria. Una tarde, mientras barría el patio de piedra del templo, un joven visitante se le acercó. Era un estudiante de filosofía que había venido por curiosidad, no por fe. ¿No es egoísta pensar primero en uno mismo?, le preguntó, casi con desafío. Ananda se detuvo, apoyó el escobillón y lo miró con amabilidad. ¿Tú comes todos los días?, le respondió. El joven se sorprendió. Claro, si no como, me muero. ¿Y eso es egoísta?, el muchacho sonrió, comprendiendo la analogía. Lo mismo ocurre con el alma, dijo Ananda. Si no la alimentas, muere en silencio. Y entonces, ¿qué puedes ofrecer a los demás? Un cuerpo vacío no puede sostener a nadie, pero un ser nutrido, en cambio, puede ser refugio para muchos. El joven asintió, con una mezcla de admiración y humildad. Entonces, ¿el equilibrio también es una forma de generosidad? Exactamente, respondió Ananda. Porque cuando te cuidas, tu ayuda ya no nace desde la necesidad, sino desde la libertad. Esa conversación se quedó grabada en la memoria del joven, que luego escribiría sobre ella en su tesis. Nunca olvidó la paz con la que aquel monje barría el suelo, como si cada movimiento fuera un acto de atención plena, una enseñanza sin palabras. Las enseñanzas del Buda, revividas en el templo, no eran frases para repetir, sino prácticas para encarnar. No eran mandamientos, sino invitaciones. Y la más urgente de todas era esa: no pierdas tu esencia en el acto de servir, porque servir no es sacrificarse, es compartir desde la plenitud. Con el tiempo, otras comunidades comenzaron a visitar el templo. No buscaban retiros lujosos ni discursos rebuscados, buscaban claridad, verdad y, sobre todo, aprender cómo no perderse al ayudar a los demás. Ananda, junto a otros monjes y monjas, comenzó a ofrecer sesiones abiertas sobre este tema. Se compartían historias reales, se proponían prácticas sencillas, se hablaba de los límites, de la culpa, del miedo a no ser suficiente, pero sobre todo, se hablaba de la posibilidad de vivir de otro modo. No se trata de dejar de ayudar, decía Ananda en cada encuentro, se trata de hacerlo con sabiduría. Y la sabiduría comienza cuando aprendemos a mirarnos sin juicio, a atendernos con el mismo amor que ofrecemos a los demás. Las personas se iban con los ojos húmedos y el corazón liviano, no porque se les resolviera la vida, sino porque por fin sentían que no estaban locas por necesitar descanso, por anhelar tiempo propio, por querer decir basta, sin sentirse culpables. Así, el templo se convirtió en faro. No en el sentido grandioso de la palabra, sino como esos faros antiguos que, sin ruido, sin ego, simplemente están, iluminando lo justo, guiando sin imponer, recordando a quienes navegan en la oscuridad que existe tierra firme más allá de la tormenta. Y en el corazón de ese faro estaba la enseñanza más simple y más olvidada. El equilibrio es la raíz de toda verdadera compasión, porque solo quien ha hecho las paces consigo mismo puede ofrecer paz al mundo. Había una pequeña niña en la aldea cercana al templo. Su nombre era Lila,
Tenía unos 9 años y unos ojos tan grandes y curiosos como el cielo al amanecer. Su madre, viuda desde hacía poco más de un año, trabajaba limpiando casas para mantenerlas a ambas. Lila solía ir al templo después de la escuela, no tanto por devoción, sino porque allí encontraba silencio, sombra y pan. Ananda la veía llegar cada día con sus sandalias rotas y el cabello desordenado, pero con una sonrisa inquebrantable. Ella no pedía nada. Se sentaba en una piedra cerca del huerto y observaba cómo los monjes trabajaban en silencio. Le fascinaba el modo en que sus movimientos eran pausados, como si cada cosa que hicieran tuviera sentido. Un día, mientras barría el suelo del patio, Ananda la invitó a acercarse. ¿Te gusta venir aquí, Lila? Sí, mucho. Aquí todo está en paz. ¿Y tú, estás en paz? La niña lo miró sin saber muy bien qué responder. Era una pregunta grande para alguien tan pequeña. Pero después de unos segundos, dijo, no siempre. A veces siento que tengo que cuidar a mi mamá, pero soy solo una niña. Ananda sintió un nudo en el pecho. Esa frase tan inocente y tan llena de peso era el reflejo de una de las realidades más dolorosas, que muchos, incluso desde la infancia, asumen responsabilidades que no les corresponden, creyendo que eso los hace valiosos. Se sentó junto a ella y le dijo, ¿sabes lo que hace una flor para ayudar a su jardín? ¿Qué? Simplemente florece. No intenta ser otra flor. No intenta dar sombra ni alimento. Solo florece, y al hacerlo, embellece todo a su alrededor. Lila asintió, como si lo comprendiera más con el corazón que con la mente. Tú no necesitas cargar con el mundo, pequeña. Solo necesitas ser tú, y eso es suficiente. Ella sonrió, y en ese gesto, Ananda supo que había sembrado algo importante. Algo que, quizás, no florecería de inmediato, pero que echaría raíces. La historia de Lila no era única. Todos los días llegaban personas al templo con historias parecidas, aunque con rostros distintos. El patrón era el mismo. Personas que creían que su valor dependía de cuánto podían dar, de cuán disponibles estaban, de cuánto podían sacrificarse por los demás. Ananda comprendía que esa mentalidad no era individual, sino cultural. Habíamos aprendido desde niños, a veces sin darnos cuenta, que ser bueno era desaparecer por el otro, que amar era negarse a uno mismo, que el sacrificio era una virtud, aunque costara la salud mental, el descanso, la identidad. Por eso, parte del trabajo espiritual no era solo meditar en silencio, también era desaprender, deconstruir las ideas equivocadas que habíamos adoptado como verdades. Y eso, a menudo, era mucho más difícil que sentarse a contemplar la respiración. En una de las sesiones comunitarias que organizaban cada mes, se planteó una pregunta abierta. ¿En qué momento comenzamos a pensar que cuidarse a uno mismo era egoísmo? Hubo silencio. Un silencio pesado, lleno de recuerdos. Muchos recordaron sus infancias, sus familias, los mensajes sutiles y no tan sutiles que habían recibido. Una mujer llamada Debbie, que trabajaba como voluntaria en el templo, alzó la voz. Mi madre me decía que primero están los demás. Y si queda tiempo, tú. Así crecí. Así me convertí en esposa, madre, cuidadora, y ahora, ya no sé quién soy si no estoy cuidando a alguien. Sus palabras rompieron algo en la sala, no por tristeza, sino por lo profundamente reales que eran. Ananda se inclinó ligeramente y dijo con suavidad, lo que tu madre te enseñó venía del amor, pero también del miedo. Miedo a ser considerada egoísta, miedo a no ser querida si no se sacrificaba. Pero el amor que nace del miedo no es completo. Hoy, tienes la oportunidad de enseñar algo distinto, no negando lo que fuiste, sino ampliándolo. Otro participante, un maestro jubilado, compartió, he pasado mi vida enseñando a miles de niños, pero nunca me enseñé a mí mismo a descansar, a detenerme. Y ahora que estoy solo, me doy cuenta de que no sé estar conmigo. Ananda respondió, entonces ahora comienza tu verdadero aprendizaje. El más importante de todos, aprender a habitarte. Esa noche, muchos se fueron en silencio, no por tristeza, sino porque por primera vez estaban abrazando la verdad de que cuidar de uno mismo no era egoísmo, sino una forma más profunda de sabiduría. Al día siguiente, Ananda escribió una frase en el tablón de entrada del templo,
Ayudar al otro sin perderte a ti mismo no es un arte, es una práctica. Y cada día que pasaba, más personas comenzaban a integrar esta práctica. Era como ver cómo un río, después de haber sido desviado por años, comenzaba a encontrar su cauce natural. Un joven monje, Saran, compartió con Ananda una reflexión que le había surgido durante una meditación. A veces creo que el mayor acto de generosidad no es dar lo que tengo, sino darme el permiso de ser. Ananda lo abrazó, no con palabras, sino con una presencia plena, como si su silencio dijera, lo has entendido. Y es que ese era el núcleo de todo, el permiso de ser humano, ser imperfecto, ser alguien que también necesita. Ese permiso era revolucionario en un mundo que glorifica el agotamiento, que aplaude a quien no duerme por ayudar, que considera virtud trabajar hasta caer. Pero en la mirada del Buda, la sabiduría no está en la intensidad, sino en la profundidad. No es cuánto haces por los demás, sino desde dónde lo haces. Y si lo haces desde un lugar de plenitud, aunque sea poco, será suficiente. En los días siguientes, se introdujo una nueva práctica en el templo, el círculo de equilibrio. Cada semana, los miembros de la comunidad se reunían para compartir cómo estaban, sin juicios, sin consejos innecesarios. Solo escucha. Se trataba de responder 3 preguntas. 1. ¿Qué he hecho esta semana para cuidarme? 2. ¿Cuándo me sentí en desequilibrio? 3. ¿Qué necesito para regresar a mi centro? Las respuestas eran variadas, honestas, a veces dolorosas, pero todas eran una forma de recordarse mutuamente que estaban en el camino, que no estaban solos, que podían volver a empezar una y otra vez. Y así, entre respiraciones, palabras y silencios, el templo seguía siendo lo que el Buda había soñado, un espacio donde la compasión comenzaba por casa, donde ayudar al otro no significaba olvidarse de uno mismo, donde el servicio no era carga, sino danza. Ananda, sentado al pie del gran árbol en el jardín, observaba cómo Lila jugaba con una mariposa. Sonreía, porque sabía que el mundo no se transformaba con grandes gestos, sino con pequeños despertares, con niños que aprenden que no deben salvar a nadie para ser valiosos, con adultos que se atreven a decir, hoy necesito cuidarme. Y en ese instante, todo tenía sentido, porque el equilibrio, después de todo, no era una teoría, era una forma de amar. Las primeras luces del alba se filtraban entre las rendijas del bosque, pintando de oro los muros del templo. A esa hora, la mayoría de los monjes y visitantes se encontraban en meditación. No era un ritual obligado, sino una cita consigo mismos. Era el único momento del día en que nadie esperaba nada de nadie. Solo estar, solo respirar. Ananda, como cada mañana, salía a caminar por el sendero de piedras que rodeaba el monasterio. Era una costumbre que había tomado no para moverse, sino para detenerse, para escuchar lo que el ruido del día no le dejaba oír. Esa mañana, mientras el rocío aún humedecía las hojas, recordó una enseñanza que había escuchado muchos años atrás, cuando era apenas un novicio. El que se entrega sin medida, termina perdiendo su medida. Durante mucho tiempo no la había comprendido. Le parecía una frase contradictoria, quizás egoísta, pero ahora, tantos años después, la sentía como una verdad que no necesita defenderse, solo mostrarse. En su camino se cruzó con Anila, una mujer de mediana edad que llevaba ya varias semanas como voluntaria en el templo. No era monja, pero vivía como una. Su historia era conocida por todos. Había cuidado a su padre enfermo durante 15 años. Lo había hecho con devoción, con ternura, pero también con una soledad que la había ido apagando lentamente. Cuando su padre murió, Anila no supo qué hacer con su vida. Había olvidado sus gustos, sus sueños, incluso su propio nombre sonaba ajeno. Por eso había venido al templo, no a encontrar algo nuevo, sino a reencontrarse. Esa mañana, al ver a Ananda, se acercó con respeto y le dijo, «A veces tengo miedo de no saber quién soy sin alguien a quien cuidar». Él se detuvo, la miró con la compasión de quien ya ha caminado por ese abismo y respondió, «Eso no es raro. A muchos nos enseñaron que nuestro valor está en lo que damos, pero nadie nos enseñó a ser sin dar, sin hacer, solo ser». Anila bajó la mirada. Se sintió niña otra vez. Una niña buena,
que solo quería que la quisieran por ser útil. ¿Y cómo se aprende eso? Ananda sonrió. No se aprende de golpe, se recuerda, porque tú ya sabes quién eres, solo que lo olvidaste mientras sostenías a los demás. Lo primero es darte permiso para no sostener a nadie por un tiempo, para quedarte contigo. Aunque al principio te parezca incómodo, vacío o sin sentido, ella asintió. No necesitaba más explicaciones. Había comprendido que el camino del equilibrio no se trata de encontrar algo nuevo, sino de quitar las capas de exigencia que te hicieron olvidar tu propia esencia. En los días siguientes, Anila comenzó a hacer algo que nunca antes se había permitido. Se sentaba a leer al sol. No lo hacía para aprender nada en concreto, solo por el placer de estar, y, poco a poco, fue recobrando esa risa silenciosa que solo tienen las personas que vuelven a sí mismas. En el templo, esas pequeñas transformaciones eran vistas como milagros cotidianos, porque si bien no curaban enfermedades ni solucionaban los problemas del mundo, sanaban las raíces del sufrimiento, la desconexión con uno mismo. Durante un retiro de meditación, Ananda propuso un ejercicio simple pero poderoso. Se llamó La carta que nunca escribí. Cada participante debía escribir una carta a sí mismo, pero como si se la escribiera a un ser querido. Quiero que se hablen con ternura, dijo Ananda, como hablarían a un niño o a una amiga enferma. Quiero que se pidan perdón, que se reconozcan, que se abracen con palabras. El ejercicio duró 1 hora, pero el impacto fue profundo. Muchos lloraron, otros se quedaron en silencio largo rato. Uno de los monjes más jóvenes confesó, entre lágrimas, que era la primera vez que se trataba con amor. Siempre me hablaba como un maestro cruel, dijo. Nunca era suficiente. Siempre debía hacer más, ser más, dar más. Hoy me dije, gracias por primera vez. Y fue como volver a casa. Desde ese día, el templo guardó un cuaderno especial. Se llamaba el cuaderno de la voz amable. Cualquier persona podía escribir allí un mensaje compasivo para sí misma o para los demás. Era una práctica sencilla, pero profundamente transformadora, porque todos, en algún momento, necesitamos recordar que merecemos amabilidad, incluso y sobre todo de nosotros mismos. Una de las frases más recordadas de aquel cuaderno fue escrita por una anciana que visitó el templo solo una vez. Decía, me pasé la vida entera siendo fuerte. Hoy, por fin, me permito ser tierna. Esa frase se volvió mantra. En los pasillos, en los jardines, incluso en los silencios. Porque el equilibrio no es solo cuestión de acciones, sino también de palabras. Las que decimos, las que callamos y, sobre todo, las que nos decimos a nosotros mismos. Un día, mientras Ananda enseñaba sobre los discursos del Buda, un joven preguntó, ¿cómo sabes si estás dando desde el amor o desde la necesidad de ser amado? La sala quedó en silencio. Era una pregunta valiente, incómoda, honesta. Ananda respiró hondo y respondió, porque cuando das desde el amor, no te agotas. Puedes cansarte, sí, pero no te vacías. Sientes paz, no deuda. En cambio, cuando das esperando ser querido, reconoces una ansiedad sutil. Necesitas que te vean, que te validen, que te devuelvan. Y si no lo hacen, te sientes rechazado. El joven asintió. Todos sabían a lo que se refería. Era una verdad que nadie quería decir en voz alta, pero que muchos sentían. No hay culpa en eso, añadió Ananda. Solo conciencia. Una vez que lo ves, puedes elegir diferente. Puedes comenzar a darte a ti mismo lo que antes esperabas de los demás. Y así, el equilibrio empezaba a tomar forma de camino interior. Un camino en el que cada paso era un acto de honestidad. No siempre fácil, a veces incómodo, pero profundamente liberador. Otro día, durante una comida compartida, surgió el tema de la culpa, especialmente entre las madres, los cuidadores, las personas que habían crecido creyendo que decir no era traición. Una mujer compartió entre sollozos, mi hijo me dijo que me necesitaba, pero yo estaba exhausta. No quise herirlo, pero tampoco podía más. Me siento culpable desde entonces. Ananda escuchó con atención. Luego dijo, el amor no se mide por cuánto te sacrificas, sino por cuán presente puedes estar. Y para estar presente, necesitas estar bien.
A veces, decir, ahora no, es el acto más grande de amor que puedes ofrecer. Las personas se miraron entre sí, algunas lloraban, otras asentían, porque sabían que lo que dolía no era el no dicho, sino la historia interna que lo acompañaba, la de sentirse insuficientes por priorizarse. Esa tarde se propuso una nueva práctica, el diálogo con la culpa. Consistía en sentarse en silencio, cerrar los ojos y preguntarse, ¿qué me dice esta culpa? ¿De dónde viene? ¿A quién estoy tratando de complacer? No se trataba de rechazarla, sino de escucharla, porque muchas veces la culpa no era señal de haber hecho algo malo, sino de haber hecho algo nuevo, algo que rompía con el viejo patrón de autoabandono. Con el paso del tiempo, las personas que llegaban al templo ya no lo hacían solo para buscar paz, venían a buscar permiso, permiso para descansar, para llorar, para no poder, para empezar de nuevo, y en esa búsqueda encontraban algo más profundo que respuestas. Encontraban humanidad compartida. Ananda decía, el equilibrio no se alcanza una vez y ya, es una práctica diaria, como el bambú que se inclina con el viento, pero nunca se quiebra. Así debe ser nuestra compasión, flexible, pero enraizada, abierta al otro, pero sin olvidarnos de nosotros. Y con esa imagen del bambú, muchas personas comenzaron a entender lo que nunca les enseñaron, que está bien cuidarse, que está bien detenerse, que está bien no llegar a todo. Una mujer dejó escrito en el cuaderno de la voz amable, hoy aprendí que no tengo que demostrar nada, que mi valor no está en mi utilidad, sino en mi presencia. Esa frase se convirtió en una oración silenciosa que muchos repetían al despertar. Y con el tiempo se volvió una forma de vivir. Porque al final, lo que este templo enseñaba más allá de las palabras, más allá de los rituales era esto, que el verdadero acto de amor no es perderse por el otro, sino encontrarse en el acto de compartir. Y desde ahí, ayudar. Y desde ahí, sanar. Y desde ahí, vivir. El sol comenzaba a caer detrás de las colinas que rodeaban el templo, tiñendo el cielo de un naranja suave, casi sagrado. Era el momento del día en que el silencio se hacía más denso, más profundo. Parecía que hasta los árboles se inclinaban un poco, como si respetaran la quietud de ese instante. En ese atardecer, algo en el aire anunciaba cierre, comprensión, cosecha. Ananda se encontraba sentado bajo el gran árbol central, el mismo árbol que había visto pasar tantas historias, tantas lágrimas, tantas transformaciones. A su lado estaba Banu, ya no el joven novicio inseguro de años atrás, sino un monje firme, de voz serena y ojos despiertos. Hermano, dijo Banu en voz baja, ¿crees que alguna vez se alcanza el equilibrio del todo? Ananda lo miró sin prisa. Tomó una pequeña piedra del suelo, la sostuvo en la palma de la mano y respondió, el equilibrio no es una meta a la que se llega, es una danza. A veces te acercas, a veces te alejas, pero lo importante es seguir bailando. Banu sonrió. En el pasado, habría querido una respuesta más exacta, más clara, más útil, pero ahora entendía que las respuestas verdaderas no son fórmulas, sino caminos abiertos, y cuando uno se pierde, añadió Banu, ¿cómo se vuelve? Ananda suspiró, no de cansancio, sino de reverencia por la pregunta. Se vuelve por la vía más difícil, el perdón. Banu guardó silencio. Sabía a qué se refería, no al perdón que se pide a otros, sino al que se necesita para sí mismo. El perdón por haberse olvidado, por haberse exigido tanto, por haber confundido ayuda con abandono personal. Muchos llegan aquí buscando paz, continuó Ananda, pero lo que realmente necesitan es permiso. Permiso para parar, para sentirse, para escucharse, para volver a ser. Ese era el corazón de toda la enseñanza. Lo comprendía ahora con más claridad que nunca. La compasión, el servicio, el amor al otro, todo eso era esencial, sí, pero no era completo si no incluía la misma ternura hacia uno mismo. Esa noche, durante la meditación comunitaria, Ananda pidió que en lugar de observar la respiración, cada uno repitiera internamente una frase, yo también merezco mi cuidado. La frase parecía sencilla, casi obvia, pero en el silencio del templo se sintió como un grito amoroso que rompía cadenas invisibles. Muchos sintieron lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de alivio,
de reconocimiento, porque sí, habían cuidado de otros, con devoción, con amor, con generosidad, pero también con olvido de sí, y ahora comprendían que eso no era necesario, que no era virtuoso desaparecer, que no era noble extinguirse. Después de la meditación, algunos se acercaron a Ananda solo para abrazarlo. No necesitaban palabras, solo el gesto, y en esos abrazos había siglos de dolor deshecho, generaciones de silencios que por fin encontraban voz. Al día siguiente, se organizó una ceremonia de cierre para quienes habían estado en retiro las últimas semanas. Era una costumbre sencilla. Cada persona podía compartir lo que se llevaba, lo que había aprendido, lo que dejaba. Una joven llamada Rea, que había llegado al templo huyendo de una relación destructiva, tomó la palabra con el corazón temblando. Pensé que tenía que aguantar, que amar era soportarlo todo, que si me amaba a mí misma, era egoísta. Aquí aprendí que el amor también sabe decir basta, y que cuidarme no es dejar de amar, es empezar a amarme. Un anciano que siempre había vivido para su familia trabajando sin descanso, sin pedir nada para sí, dijo con voz quebrada: no supe quién era más allá de ser útil. Ahora sé que existo incluso cuando descanso. Y eso me cambia la vida. Una madre joven, visiblemente agotada pero con una nueva luz en los ojos, compartió: vine pensando que tenía que aprender a hacer más por mis hijos. Me voy sabiendo que también tengo que hacer por mí, que si yo no estoy bien, ellos tampoco. No es egoísmo, es claridad. Las historias seguían una tras otra, cada una distinta, todas profundamente humanas. Cuando llegó el turno de Ananda, no se levantó, habló desde su sitio, con la mirada en el horizonte. Yo no tengo grandes palabras para cerrar este encuentro, dijo. Solo una verdad que me ha acompañado estos años, que el equilibrio no es algo que se alcanza para siempre, es algo que se cuida cada día, como un fuego pequeño. Si lo descuidas, se apaga. Si lo alimentas demasiado, se consume. Pero si le das lo justo, calienta tu vida y la de los que te rodean. Guardó silencio unos segundos. Luego concluyó: ojalá este fuego que han encendido aquí no lo olviden al salir. Ojalá recuerden que también ustedes merecen el calor que dan. El templo estalló en un aplauso silencioso, hecho de miradas, de manos entrelazadas, de corazones que se reconocían. Esa noche, el cielo se despejó. Las estrellas brillaban como si quisieran acompañar ese momento. Y Ananda, mirando hacia arriba, pensó: si al menos uno de ellos recuerda mañana que merece su propio cuidado, entonces el Dharma habrá florecido otra vez. Porque así es como se transforma el mundo. No desde los discursos grandilocuentes, sino desde esas pequeñas decisiones cotidianas. Como respirar antes de responder. Como decir: hoy no puedo, sin culpa. Como tomarse 10 minutos al día para simplemente estar. Y aunque parezca poco, no lo es. Porque quien vuelve a sí mismo, abre un camino por donde otros también pueden regresar. Y ese es el mayor servicio que podemos ofrecer. Cuando una enseñanza es verdadera, no se queda encerrada en las paredes de un templo ni limitada a los discípulos de un maestro. La sabiduría auténtica, como el agua, encuentra su camino, se filtra en las grietas de la vida cotidiana, riega lo invisible, llega, sin aspavientos, a donde más se la necesita. Eso fue lo que comenzó a suceder con el mensaje de equilibrio que brotó de aquel templo. Las personas que habían pasado por allí no solo se iban con recuerdos o con frases bonitas, se iban con una forma nueva de ver la vida, una brújula interna que ya no apuntaba solo al deber, sino también al cuidado. Ya no giraban únicamente alrededor del sacrificio, sino del sentido. Al regresar a sus hogares, a sus trabajos, a sus familias, algo era distinto, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ellos lo habitaban con otra mirada. Uno de esos casos fue el de Arun, un médico de urgencias que había estado al borde del colapso emocional. Había llegado al templo con insomnio, ansiedad y una sensación de vacío que no lograba explicar, a pesar de su formación científica. En el retiro, descubrió algo que ningún libro de medicina le había enseñado:
que no podía sanar a nadie si él mismo no estaba dispuesto a escucharse. Cuando volvió al hospital, lo primero que hizo no fue cambiar su ritmo de trabajo, eso no estaba en sus manos, sino cambiar su relación con ese ritmo. Empezó a tomarse pequeños espacios en medio del caos, unos minutos antes de entrar a una cirugía para respirar conscientemente, una taza de té tomada con atención entre pacientes, un no que se permitía decir cuando de verdad necesitaba parar. Muchos de sus colegas lo miraban con escepticismo al principio, pero poco a poco su energía fue contagiando. Ya no era el médico agotado que se arrastraba por los pasillos, sino un hombre centrado, sereno, que ofrecía presencia además de conocimiento. Un día, una enfermera se le acercó y le dijo: «No sé qué hiciste en ese templo, pero volviste distinto. Antes ayudabas mucho. Ahora ayudas mejor». Y Arun comprendió que la diferencia estaba en él, en cómo se habitaba, en cómo se cuidaba. Otra historia fue la de Samira, una profesora de escuela que había dedicado su vida entera a enseñar en barrios marginales. Amaba su trabajo, pero sentía que se estaba quedando sin fuerzas. El templo le había regalado una práctica que parecía mínima, pero que cambió su vida: preguntarse cada mañana: ¿cómo estoy hoy? Esa pregunta, tan simple y tan rara en su rutina de dar, le abrió una puerta a algo que nunca se había concedido: el derecho a sentirse, a reconocerse cansada, frustrada, alegre o temerosa, y desde ese reconocimiento elegía cómo enseñar. Ya no desde el deber, sino desde el encuentro con los niños. Ya no como una obligación, sino como una expresión. Sus clases comenzaron a cambiar, no por el contenido, sino por el clima emocional. Había más risas, más pausas, más humanidad. Uno de sus alumnos, un niño con problemas de conducta, le dijo un día: «Seño, antes gritabas más, ahora pareces feliz». Y Samira sonrió, porque sabía que eso era exactamente lo que estaba ocurriendo: estaba encontrándose de nuevo. Así, historia tras historia, el mensaje del templo se expandía, no como una doctrina, sino como una presencia silenciosa, como una voz interior que decía: «Está bien ayudarte también a ti». Una tarde, el maestro del templo, ya muy mayor, pidió hablar con Ananda. Ambos se sentaron frente al estanque, donde los lotos flotaban inmóviles como pensamientos en calma. «He estado observando lo que has sembrado», Ananda dijo el maestro con voz pausada. «No enseñaste una técnica, ni un método, enseñaste una forma de estar en el mundo». Ananda no respondió, solo inclinó la cabeza con humildad. «El Buda hablaba del camino medio», continuó el maestro, «y muchos lo entendieron como evitar los extremos. Pero tú lo mostraste como un arte de vivir. Ni rendirse a los demás, ni encerrarse en uno mismo, ayudar sin perderse, amar sin desaparecer, estar presente sin agotarse». «Fue el mismo Dharma quien me enseñó eso, maestro», respondió Ananda. «Solo escuché lo que estaba vivo en mí y en los otros». «Eso es lo que hacen los verdaderos practicantes», dijo el anciano. «No repiten el Dharma, lo encarnan». Ambos guardaron silencio. El viento movía levemente las hojas. Una campana sonó a lo lejos. Era hora del atardecer. «Ananda», añadió el maestro, «¿sabes cuál es la señal de que una enseñanza ha florecido?» «¿Cuál, maestro?» «Que se vuelve invisible». Ananda sonrió. Sabía lo que quería decir. La enseñanza verdadera no se lleva en la boca, sino en la forma de caminar, de mirar, de respirar. Ya no hace falta nombrarla, porque se ha vuelto parte del ser. Los años pasaban. Las estaciones giraban con su ritmo perfecto, y el templo seguía siendo refugio, escuela y hogar para muchos. Lila, la niña de los ojos grandes, ya era una joven. Volvía al templo cada tanto. No se había hecho monja, pero decía que ahí estaba su raíz, su espacio de verdad. Había estudiado psicología y trabajaba ahora con personas mayores. Aplicaba todo lo que había aprendido, no tanto desde los libros, sino desde lo vivido en ese jardín, bajo ese árbol, en aquellas charlas con Ananda. Un día, mientras hablaba con un anciano con demencia, Lila le tomó la mano y le dijo: «No tiene que recordar quién es, solo necesita sentirse querido». Y en ese instante, el hombre que no había hablado en días la miró y murmuró: «Gracias», porque el equilibrio que había aprendido no era solo interior,
Era también una manera de tocar a los demás, de verlos sin exigencias, de sostener sin ahogar, de estar sin imponer. Banu, por su parte, se convirtió en maestro. Tomó el lugar que Ananda le propuso un día en silencio, simplemente diciéndole: «Ya estás listo». No hubo ceremonia, no hubo título, solo un nuevo rol, asumido desde la experiencia, no desde el ego. Banu empezó a guiar a los más jóvenes, no con mandatos, sino con preguntas. Y siempre repetía una frase que ya se había vuelto mantra en el templo: el servicio sin equilibrio es una forma elegante de autoabandono. Y Ananda, ya con canas y movimientos más lentos, seguía caminando cada mañana por el sendero de piedra. A veces lo acompañaban nuevos visitantes, a veces caminaba solo, pero siempre con la misma intención: estar, escuchar, sentir. Una tarde, un adolescente le preguntó: «¿Qué es lo más importante que ha aprendido en su vida?». Ananda no respondió de inmediato. Siguió caminando unos pasos. Luego se detuvo, miró al joven y dijo: «Que también yo merezco mi cuidado». El chico lo miró sin entender del todo, pero con una intuición de que esa frase contenía algo más profundo de lo que parecía. Ananda no explicó más, solo sonrió. Sabía que las verdaderas semillas no se entienden de inmediato, germinan con el tiempo, a su propio ritmo, y así el templo seguía vivo. No porque creciera en número, sino porque crecía en verdad, porque cada persona que pasaba por allí se llevaba algo que no podía comprarse ni enseñarse: la certeza de que cuidar de uno mismo no es una traición al amor, sino su expresión más profunda, y cuando esa verdad se arraiga, todo cambia. La manera de dar, la manera de estar, la manera de vivir. A lo lejos, el cielo se abría como una flor lenta. El sol no salía aún, pero anunciaba su llegada con esa luz difusa que tiñe el mundo de silencio. Era la hora más sagrada del día, no porque alguien lo hubiera decretado así, sino porque en ella todo parece volver a empezar. En el templo, los primeros sonidos eran suaves: el roce de una túnica, una respiración profunda, el canto distante de un pájaro que aún no ha sido interrumpido por el bullicio del mundo. Ananda despertó con la misma serenidad de siempre. Sus huesos ya no eran los de antes, pero su alma caminaba ligera. Había aprendido con los años, con los silencios, con las lágrimas ajenas y propias, que vivir no era una tarea que se debía cumplir, sino un misterio que se debía habitar. Esa mañana tenía en mente escribir algo. No sabía aún qué. Solo sentía que algo dentro quería decir adiós, o tal vez simplemente hacer una pausa. Se sentó frente a una hoja en blanco y escribió: «He pasado la vida aprendiendo a no perderme al ayudar a los demás. Y al final descubrí que esa es una de las formas más altas del amor». Dejó el pincel, cerró los ojos y recordó los primeros años, cuando creía que ser bueno era estar siempre disponible, que amar era olvidarse, que dar significaba agotarse. Recordó cómo su cuerpo le hablaba a través del cansancio, pero él no sabía escucharlo, cómo sus emociones se enredaban, cómo sus pensamientos lo empujaban al tengo que, al debo, al no puedo fallar. Recordó el día en que conoció al anciano en el bosque, ese que le habló de la cuerda floja, de cómo la vida es un equilibrio frágil entre uno mismo y los demás. Ese día, su camino cambió, no por lo que entendió, sino por lo que sintió. Y luego llegaron las personas, cada una con su historia, con su carga, con su miedo a parecer egoístas si se cuidaban, con su anhelo profundo de ser vistas, de ser comprendidas, de poder descansar sin culpa. Ananda los había escuchado a todos, no con condescendencia, sino con presencia, y en cada uno de ellos se había visto a sí mismo, porque ese era el verdadero espejo. El otro recordó a Lila, la niña que venía al templo en silencio, su inocencia, su necesidad de no ser responsable antes de tiempo, su paso por la vida como quien busca luz, sin darse cuenta de que ya la lleva dentro. Recordó a Banu, el novicio que temía no ser suficiente y que luego se convirtió en guía, no por saberlo todo, sino por haberse hecho amigo de su propia vulnerabilidad. Recordó a Samira, la profesora que creía que debía dar sin pausa y que descubrió que una sonrisa plena puede enseñar más que 1000 palabras. Recordó a Arun, a Anila, a Rea, al anciano que se dio permiso para no ser útil,
a la madre que aprendió a decir no, sin que eso significara dejar de amar. Tantos rostros, tantas historias, tantas formas de volver a casa, porque ese era el centro de todo, volver a casa, volver a uno mismo, a esa quietud que no se compra, a ese centro que no depende del elogio, ni del deber, ni de la opinión ajena, y cuando uno vuelve, ya no ayuda para ser querido, ayuda porque está lleno, porque lo que ofrece no nace del vacío, sino del desborde. Ananda lo había comprobado miles de veces. La ayuda más profunda no es la que alivia momentáneamente, sino la que despierta. Y para despertar a otros, primero hay que haber despertado a uno mismo. El templo ya no era el mismo que en sus inicios, no porque sus paredes hubieran cambiado, sino porque su energía era otra. Había menos prisa, más escucha, menos exigencia, más autenticidad. Algunos monjes habían partido a otros lugares. Llevaban la enseñanza allí donde hiciera falta, no como predicadores, sino como ejemplos vivos de equilibrio, como llamas suaves que iluminaban sin quemar. Otros se habían quedado, formando la nueva generación de cuidadores conscientes. Personas que entendían que el servicio sin presencia es solo acción vacía, y que el amor verdadero empieza cuando dejamos de querer salvar a todos y empezamos a acompañarlos sin perdernos en el proceso. Esa mañana, Ananda reunió a todos en el jardín del templo. No era una ocasión especial, simplemente sintió que era el momento de hablar, como si las palabras le hubieran sido susurradas por el bien. Hoy no vengo a enseñar nada, dijo con una sonrisa. Vengo a recordar algo que ustedes ya saben, pero que a veces el ruido del mundo nos hace olvidar. Todos escuchaban en silencio, no por respeto, sino por cariño. Durante mucho tiempo creí que amar era desaparecer, que ayudar era negarme, que cuidar del otro implicaba olvidarme, y eso me llevó al agotamiento, al resentimiento, al dolor. Miró a los rostros que tanto quería, personas que habían sido parte de su camino, personas a quienes había visto crecer, caer, levantarse, pero un día comprendí algo, que la compasión no se trata de cargar a los demás, sino de caminar a su lado, que no necesitamos desaparecer por amor, sino aparecer más plenamente, que el mundo no necesita mártires silenciosos, sino seres despiertos, íntegros, presentes. Hizo una pausa, respiró hondo. Así que hoy, si me permiten, quiero pedirles algo, no para mí, sino para ustedes. Les pido que no se pierdan, que no se exijan tanto, que no confundan sacrificio con bondad, que recuerden, cada día, que también ustedes merecen su ternura, su perdón, su cuidado. Y luego, con los ojos brillantes, dijo la frase que había escrito esa mañana. He pasado la vida aprendiendo a no perderme al ayudar a los demás. Y al final, descubrí que esa es una de las formas más altas del amor. El silencio que siguió fue hondo. No era un silencio vacío, era un silencio lleno, de sentido, de comprensión, de paz. Ananda sabía que no estaría siempre, que la vida es impermanente, pero también sabía que su legado no estaba en lo que había dicho, sino en lo que había vivido, y esa forma de estar en el mundo, seguiría viva, en cada persona que, al ayudar a otro, también se recordara a sí misma, en cada gesto pequeño, una pausa, un respiro, una palabra amable dicha a uno mismo, en cada decisión tomada desde el centro y no desde el miedo, en cada no que se diga con amor, en cada sí que se diga desde la plenitud. El día terminó con una caminata colectiva por el bosque. No hablaban, solo caminaban, como si el silencio ahora fuera suficiente, como si no hicieran falta más palabras para cerrar lo que ya estaba completo. Ananda caminaba el último, observaba, agradecía, y mientras las hojas crujían bajo los pies, pensó, que nadie más tenga que perderse para sentirse amado. Y con esa oración, sin altar, sin incienso, sin ceremonia, concluyó su enseñanza más profunda. Una enseñanza que, como toda verdad, no termina con un punto final, sino con un regreso, a casa, a uno mismo. Ahora que has escuchado este cuento, respira hondo y pregúntate con honestidad. ¿Hace cuánto tiempo no te cuidas como cuidas a los demás? ¿Hace cuánto no te preguntas cómo estás? Sin prisa, sin culpa,
El Buda nos enseñó que el verdadero camino es el equilibrio. Y hoy, quizás, has recordado que cuidar de ti no es egoísmo, es la base desde la cual nace la compasión más pura. Si este mensaje resonó contigo, no te lo guardes. Déjame un comentario. ¿Cuál fue la parte que más tocó tu corazón? Y si sientes que este cuento puede ayudar a alguien más, compártelo, porque nadie debería perderse por amar. Gracias por estar aquí, gracias por escucharte, y gracias por seguir despertando. Esto fue Cuento Budista, tu espacio para volver a casa.